Un saludo muy especial para todos nuestros hermanos y amigos en Colombia y en el exterior que nos escuchan en nuestro reto del día. Hoy estamos en nuestro formato de conversaciones donde queremos a través de personas que han tenido una experiencia con Dios, una experiencia de fe, donde sus vidas han sido tocadas, transformadas, edificadas en el Señor y quieren compartir de esa experiencia y de eso que Dios les ha dado. Y hoy estamos con una de nuestras líderes en la Gran Comisión de la ciudad de Bogotá, una mujer que ama a Dios, que sirve a Dios, que tiene un corazón siempre dispuesto para bendecir personas, y es Olga Gómez. Este es El Reto del Día, un espacio de crecimiento y edificación. La famosa Olguita. Olguita, ¿cómo estás? Pastor, muchas gracias. Pues muy contenta de estar en este espacio con ustedes y pues nada, saber cómo más podemos edificar el reino de Dios. Así es, Olguita, y en este espacio de conversaciones, que sé que lo has escuchado porque eres una fiel oyente, en este espacio de conversaciones lo que queremos es edificar personas, ¿no? A través de la experiencia con Dios, a través de todo lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y sé que tu vida bendice a muchos, pero ¿cómo descubriste Olguita, esa vocación, ese llamado de bendecir a otros? De hablarles a otros, porque hay mucha gente que conoce al Señor pero no le habla a nadie, ¿no? O no le comparte su fe. Pero tú, ¿cómo descubriste esa vocación, ese amor para hablarle a personas, esa carga por las personas para que ellas conozcan al Señor? Bueno, Pastor, usted me hace esa pregunta y viene a mi mente cuando empecé a trabajar en la peluquería. Yo soy estilista y recuerdo que empecé a trabajar a los 12 años y era una persona muy tímida, no sabía cómo expresar y cómo hablar. Y pues en una peluquería hay que hablar, que interactuar con la gente. Y pues allí cuando me ponían a hacer mis primeros clientes, allí tuve que empezar a perder el miedo, ¿sí? Y también vi que era un espacio donde no solamente el cliente venía a hacerse un servicio, sino que también uno se puede volver como un psicólogo. Como a descargarse, ¿no? Como a soltar cosas que les pasan en la vida. Así es, entonces muchas veces me empezaba a enterar de su vida personal y de cosas que a veces no sabía cómo aconsejar, porque uno se vuelve allí como un confidente. Confidente, consejero, Psicólogo, y sobre todo también aprender a abrazar, porque cuando tú ves a una persona con necesidades llorando, no solamente quieres darle una palabra, sino que quieres abrazar, expresar, y sentía como esa carga de abrazarlos, pero no sabía por qué. Y ahí fuiste descubriendo tu vocación. Sí, entonces el Señor me pone a trabajar en la peluquería desde los 13 años, ya después con el tiempo conozco al Señor, el Señor me abre una puerta para montar mi propio negocio y ahí entonces empezó el amor por las almas, por las personas. Cada vez que llega una persona a este lugar no quisiera que se fueran sin escuchar la palabra de Dios, algo en el que el Señor me pueda usar y hacer la diferencia. Y eso es importante porque fíjate que, como hablamos, ¿no? Hay momentos donde hay personas que conocen al Señor, conocen la fe, pero no la comparten. Hay como un temor, una inseguridad. ¿Tú cómo aprendiste a superar ese temor? Porque al comienzo, obviamente, pues sí, trabajaste, ayudaste, hablaste de personas, pero ¿en qué momento tú te diste cuenta que podías bendecir a otros compartiéndoles la palabra? Bueno, yo me vengo a dar cuenta de esto es cuando Dios empieza a obrar en mi vida. Dios ha sido muy real en mi vida y muchas cosas que anhelé, muchas que le pedí desde niña, cuando empecé a conocer más de Dios, que entregué mi vida al Señor Jesucristo, empecé a dar cuenta que Dios sí era un Dios real. Entonces yo siempre he dicho, si Dios lo hace conmigo, lo puede hacer con cualquier persona. Y de esos testimonios, digamos, tú dices, Dios empezó a hacerse real en mi vida. De esos testimonios, ¿cuáles son los que más te han marcado? A ver, yo le puse una prueba, porque no empezaste a caminar con el Señor y dices, no, que Dios es real, que Dios hace, que Dios puede obrar, hacer grandes cosas en tu vida. Entonces, recuerdo que yo estaba en embarazo de mi segunda hija y me salió como una masita en el estómago. Entonces yo cerré mis ojos, yo estaba viendo algo, como una prédica por televisión y estaban orando por sanidad. Y yo dije, Señor, yo quiero saber si usted es real. Y yo me puse la mano encima de esa masita que se me veía por encima del estómago. Cerré los ojos, lloré y cuando quité la mano ya no tenía la masita. Entonces Dios
Dios empezó a hacer realidad en mi vida. Y sé que la fe se ejercita y cada día empecé a pedirle más y Dios empezó a orar en mi vida. Por eso se me quitó el temor para abrirle a las personas porque sé que Dios es real. Empezaste a experimentar la realidad de Dios en tu vida. Así es. Y después fuiste creciendo en tu fe, después fuiste creciendo y seguiste viendo la gloria de Dios. ¿En qué más viste la gloria de Dios? Bueno, uno de los testimonios más grandes o de las bendiciones más grandes que Dios me ha dado es la restauración de mi hogar. Pues antes de conocer del Señor, no sabía que Dios era un Dios de orden, un Dios que bendice, un Dios que puede hacer todo lo que en nuestras fuerzas no podemos hacer. Así es. Y yo empecé a orarle al Señor por la restauración de mi hogar, porque también sentí que Él quería organizar mi vida. Sentiste que Dios quería hacer algo ahí. Que quería hacer algo ahí. Entonces yo le dije, bueno, Señor, aquí estoy dispuesta. No fue un camino fácil, porque sé que antes de que Dios traiga un milagro hay que organizar muchas cosas. Y hay que tomar decisiones que a veces no son fáciles, ¿no? Sí, pastor, tuve que tomar decisiones que me dolieron mucho, que pensé que no iba a poder salir adelante, pero siempre me aferré a Él. Dije, si tú un día quitaste esta masita de mi estómago, sé que tú me vas a sostener, Señor. Si tú te hiciste así real en mi vida, yo, para las que sea, ¿qué quiere que yo haga? ¿Qué decisiones quiere que yo tome? Porque, pastor, lo que más anhelo en el corazón es agradar a Dios. Agradar a Dios, agradar al Señor. Y digamos, ¿qué te costó? ¿Y cómo hiciste ahorita en esos momentos donde sentiste que te costaba soltar cosas de tu pasado, pero que Dios quería que tú las soltaras porque Él sabía lo que iba a hacer? Tal vez tú no lo sabías, tal vez nadie lo sabía porque era muy difícil, ya una separación muy, muy larga. ¿Cómo en esos momentos hiciste para que los momentos más difíciles, soltar, desprenderte, no te apartara de Dios, sino que te aferrara más a Él? Bueno, pastor, pues sí, yo duré 8 años separada con mi esposo y cuando Dios me empieza a hablar de la restauración de mi hogar, y sé que, o sea, cuando Dios habla a tu corazón, cuando es Dios, uno sabe que es Dios, ¿sí? Entonces yo le dije, bueno, Señor, aquí estamos, estoy lista, haga lo que tenga que hacer, no sé qué me va a doler, no sé a qué me voy a enfrentar, pero sé que tú vas a estar al otro lado. Amén. Y un versículo que recuerdo mucho que leí en esos días decía que todos los que confían en Dios, Dios no los dejaría en vergüenza. Amén. Y ese versículo me mantuvo ahí porque yo dije, Señor, voy a confiar, voy a dar los pasos. Tomé decisiones muy difíciles y cuando quería como desmayar, cuando quería como decir, no puedo, no veo resultados, al contrario, sentía cansancio, fatiga, opresión, desánimo, pero dije, pero tú me dijiste que ibas a estar al otro lado. Entonces Amén. continuaba. Uno, eso, pastor, y lo otro que me parece muy chévere su pregunta, pastor, es porque también necesitamos rodearnos de personas de Dios, que hablen el mismo idioma de Dios, que nos enseñen fe, y para mí la iglesia, ustedes han sido una bendición en mi vida, y eso también me ayudaba. Cada vez que sentía desfallecer, llamaba a alguien de la iglesia, a los líderes, a los pastores, bueno, a la persona que Dios había colocado, y me daba esa palabra, me fortalecía. Entonces también un día yo dije, bueno, Señor, si tú las usaste o los usaste en mi vida, yo un día también quiero ser ese instrumento, y eso era lo que más fuerza me daba. Yo decía, yo sé que tú lo vas a hacer en mi vida, aunque todo parecía que no fuera a pasar nada. Así es, sí, recuerdo eso. Y que tú no estabas librando solo esa batalla a nivel emocional y personal, sino también estabas empezando tu negocio, y ya son 2 campos de acción, ¿no? Dos frentes de batalla. Sí, pastor, también en ese tiempo siento que Dios empezó a organizar, a cumplir los anhelos. También me independicé, pues monté el negocio, y ser independiente no es fácil. No es fácil. Ese negocio, yo creo que este negocio Dios lo ha usado en mi vida para cada día confiar en Él y desarrollar mi fe. Amén. Uno, eso. 2, también tengo que confesar que en algunos momentos pues quise como terminar mi vida con la de mis hijas, porque yo dije, yo no puedo más con esto. Pero cada vez que tenía esos pensamientos de retroceder, de como de botar todo, de que voy a entregar este negocio y todo, para mí ha sido muy importante la iglesia, la palabra, las prédicas, la oración, porque siempre llegaba y escuchaba esa palabra que me levantaba. Y sabía que era Dios hablando a mi corazón, de que Él iba a hacer que las cosas florecieran. Y qué especial esta experiencia, este testimonio, porque es donde nos damos cuenta
que Dios es real, que Dios está interesado en nuestras situaciones, en nuestras circunstancias, que Dios no nos ha dejado solos y que todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito, tiene una razón de ser y que al final del camino vamos a poder ver la luz a esa razón de ser de las cosas. Así que sé bendecido en esta nueva jornada, sé edificado, te invito a que reflexiones, déjanos allí tus comentarios y ayúdanos a compartir este mensaje con personas que sabes que lo necesitan. Te esperamos en una siguiente ocasión y Dios te siga bendiciendo. Este es El Reto del Día, un espacio de crecimiento y edificación.